Ingeniero, compañeras, compañeros, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hablarles de mi proyecto de investigación acerca de los árboles de decisión y clasificación. A continuación, voy a presentar las diapositivas para indicarles acerca de este tema, que es muy interesante. Árbol de decisión clasificación. Este proyecto se encuentra dirigido por el docente Luis Chambaeras, ingeniero de la Facultad del Área de Energía de la Industria y Recursos Naturales No Renovables de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Y por mi persona, Patricio Bolívar Benítez Lanche, estudiante de la carrera de Sistemas de 9º ciclo. Hablemosles un poco acerca de lo que son árboles de decisión. Los árboles de decisión, por lo general, son una técnica de aprendizaje automático, supervisado y muy utilizada en muchos negocios. Como su nombre lo indica, es una técnica Machine Learning y toma de una serie de decisiones de forma de árbol. Está compuesto por nodos intermedios que son conocidos como las ramas que presentan las soluciones. Y mientras tanto, los nodos finales, que son las hojas, nos dan una predicción que vamos buscando. Aquí tenemos un gráfico donde justamente nos está mostrando lo que es las características de un árbol. Como tenemos el nodo raíz con su condición, y en este caso, si en caso la condición es verdadera, nos va a indicar muchas otras condiciones y asimismo se van creando nodos pruebas hasta que lleguen a unos últimos nodos conocidos como hojas y serán los nodos en este caso decisión. Para ser un poco más claro, los árboles de decisión están formados por nodos y su lectura se realiza de arriba hacia abajo, como podemos observar. Dentro de un árbol de decisión distinguimos diferentes tipos de nodos, como es el primer nodo o nodo raíz, en este caso es la condición 1, que se encuentra en la parte de acá arriba. En él se produce una primera división en función de las variables importantes. Tenemos también los nodos internos o intermedios. Tras la primera división se encuentran estos nodos, que vuelven a dividirse en un conjunto de datos en función de las variables, como son todos los de la parte aquí, conocidos también como nodos prueba. Y tenemos los nodos terminales u hojas, que se ubican en la parte inferior del esquema y su función es indicar la clasificación definitiva, como se observa aquí. Bueno, la idea básica detrás de cualquier problema de árbol de decisión son las siguientes. Es seleccionar el mejor atributo utilizando una medida de selección de atributos o características. También se hace de un atributo un nodo de decisión y se divide el conjunto de datos en subconjuntos más pequeños. Además, se comienza la construcción del árbol repitiendo este proceso recursivamente para cada atributo hasta que las siguientes condiciones coincidan, que son todas las variables pertenecen al mismo valor del atributo y que ya no queden más atributos y no existan más casos. La medida de selección de atributos es una heurística para seleccionar el criterio de división que divide los datos de la mejor manera posible. También se conoce como reglas de partición porque nos ayudan a determinar puntos de ruptura para conjunto en un nodo dado. Aquí tenemos un gráfico justamente de un árbol, donde se puede divisar lo que es el nodo de raíz, los nodos intermedios y las hojas. Como nota, esta medida proporciona un rango a cada característica, explicando el conjunto de datos dado. El atributo de mejor puntuación se seleccionará como atributo de división. En el caso de un atributo de valor continuo, también es necesario definir puntos de división por las ramas. Las medidas de selección más populares son la ganancia de información, la relación de ganancia y el índice de Gini, que a continuación vamos a explicarles acerca del rango. ¿Qué son las métricas? Hablaremos en este caso de la ganancia de información. Cuando usamos un nodo en un árbol de decisión para particionar las instancias de formación en subconjuntos más pequeños, la entropía cambia. La ganancia de información es una medida de este cambio en la entropía. La entropía, por su parte, es la medida de la incertidumbre de una variable aleatoria.
Este caracteriza la impureza de una colección arbitraria de ejemplos. Cuando mayor sea la entropía, mayor será el contenido de la información. Podemos observar la fórmula que se aplica en lo que es la entropía, en donde nos va a indicar que su rango va desde 0 a 1, y de esta forma los valores cercanos a 0 son menos impuros que aquellos que se acercan al 1. Entonces tenemos este tipo de rango. Entonces lo preferible es que los valores se encuentren más cercanos hacia el 0 para tener un valor más verídico. Para construir un árbol de decisión utilizando la ganancia de información se debe considerar lo siguiente. Comenzar con todas las instancias de información asociadas al nodo raíz. Utilizar la ganancia de información para elegir qué atributo etiquetar a cada nodo y con cuál. Construir recursivamente cada subárbol en el subconjunto de instancias de capacitación que se clasificarían en el camino en el árbol. Como nota, ninguna ruta de raíz a hoja debe contener el mismo atributo discreto 2 veces. Como segunda métrica tenemos el índice de Gini. Esta es una métrica para medir la frecuencia con la que un elemento elegido al azar sería identificado incorrectamente. Esto significa que se debe preferir un atributo con un índice de Gini más bajo. Como podemos observar, aquí tenemos la fórmula de índice de Gini, donde P con el índice I es la probabilidad de que un elemento se clasifique en un grupo no adecuado y tiene su rango que va desde 0 hasta 0.5. Ventajas y desventajas de los árboles de decisión. Como ventajas tenemos que algunas de las ventajas que tiene este algoritmo son que son fáciles de interpretar y visualizar. Pueden capturar fácilmente los patrones no lineales, requieren menos procesamiento de datos por parte del usuario. Por ejemplo, no es necesario normalizar las columnas. Se puede utilizar para ingeniería de características, como la predicción de valores perdidos, adecuada para la selección de variables. Y el árbol de decisión no tiene suposiciones sobre la distribución debido a la naturaleza no paramétrica del algoritmo. Hablemos de las desventajas. En este caso, los datos sensibles al ruido pueden sobredimensionar los datos ruidosos. La pequeña variación en los datos puede dar lugar a un árbol de decisión diferente. Están sesgados por un conjunto de datos de desequilibrio, por lo que se recomienda equilibrar el conjunto de datos antes de crear el árbol de decisión. Y los árboles de decisión es uno de los pocos algoritmos de Machine Learning que produce una comprensión comprensible de cómo el algoritmo toma decisiones. En este momento voy a indicarles acerca de un proyecto. Vamos a la parte práctica de lo que es el árbol de decisión clasificación. Aquí tengo un proyecto que vamos a tomarlo de modelo. Este proyecto está validado por la Universidad Nacional de Loja, en la materia de inteligencia artificial, por mi persona, y hablaremos con una pequeña definición, es justamente lo que les manifesté, que es una técnica de aprendizaje automático supervisado, muy utilizada en muchos negocios. Recordemos que los nodos intermedios o las ramas presentan soluciones y que los nodos finales, o también considerados como hojas, nos dan la predicción que vamos buscando. Para el desarrollo de la práctica, empezaremos con lo siguiente. Podemos observar la división del dataset y siempre tenemos que, por dato lógico, empezar con los atributos de entrada y atributos de destino. En este caso, serán considerados dentro de las variables X y Y. También importaremos la librería scikit-learn, que esta es una biblioteca de aprendizaje automático de software libre para el lenguaje de programación Python, como lo tenemos aquí en Colab. Incluye, incluye varios algoritmos de clasificación, que son los que vamos a estudiar en este caso. También son aplicados para regresión, análisis de grupos, entre los cuales están las máquinas de vectores de soporte, bosques aleatorios también, Gradient-Bost, el K-means y DBSCAN.
Está diseñada para interoperar en las bibliotecas numéricas y científicas de NumPy y SIMPy. Además, es una de las librerías más importantes de Machine Learning. Para implementar el algoritmo debemos primeramente, en primer lugar, importar la librería sklearn. Realizado esto, ya podemos interpretar este algoritmo en el programa que estamos desarrollando. Aquí podemos observar que importamos el sklearn y también importamos un dataset. Vamos a preparar el data. Importamos los mismos datos de la librería y en este caso he creado también un array para poder ingresar la precisión de los modelos que serán indicados un poco más adelante para verificar la precisión de este algoritmo. Aquí hemos llamado a nuestro dataset. En este caso vamos a cargar un dataset de lo que es cáncer de mama. Y vamos a imprimir cada uno de los datos que se encuentran dentro de este dataset. Como se puede observar aquí. Encontramos cada uno de los variables. Un array donde se encuentra también las clases, como son maligno y benigno. Tenemos cada uno también de las variables. Aquí, como podemos observar, se encuentran cada una de las variables. Y bueno, en este momento vamos a verificar el data. Vamos a verificar la información que tenemos en el dataset. Y este dataset se encuentra con diferentes identificadores, que en este caso son el data, target names, la descripción de cada uno de ellos, future names y el nombre del archivo. Ahora vamos a verificar cada una de las características que tiene este dataset. Como podemos observar, este dataset es de cáncer de mama, de diagnósticos de cáncer de mama. Podemos verificar que el número de datos son de 559, perdón, que de 569. También los atributos que se encuentran aquí son 30 atributos numéricos, atributos de predicción y también atributos de, 30 atributos predictivos y también clases. Aquí tenemos también información de los atributos. La clase, que son WDBC, que es maligno y benigno. Asimismo, tenemos un resumen estadístico, donde podemos verificar, por en este caso, los radios, el radio, que el número menor es el 6.981 y el número máximo es el 28.11. Y así sucesivamente para cada una de las 30 variables que tenemos aquí. Y considerar que este dataset ha sido generado en noviembre de 1995 por el doctor William Holberg. Y aquí podemos observar el link también del dataset. Bueno, para presentar, digamos, cada una de las columnas, vamos a definirlos con sus diferentes etiquetas. Como anteriormente les manifesté, vamos a utilizar las variables X y Y. La variable X le asigno el dataset con cada uno de los datos y el punto Y estoy utilizando con cada una de las tarjetas o de las etiquetas. Y aquí las presento. Son el número de los datos. Y aquí tenemos cada una de las etiquetas. Bueno, aquí vamos a hacer la separación de los datos de entrenamiento y de prueba. En este caso, yo he considerado utilizar el 455 datos de entrenamiento y 114 datos para prueba. Bueno, seguidamente definimos el algoritmo. Aquí es donde decimos que ese sklearn que importamos anteriormente, vamos a importar en este caso el árbol de clasificación. El árbol de decisión clasificación con cada uno de con su método, denominado Decision Tree Classifier.
Por lo que indicamos desde este módulo, desde sklearn, vamos a importar este algoritmo. Y recordando que este algoritmo funciona también para problemas de regresión. Aquí estamos importando la librería. Y vamos a, para poder realizar este algoritmo, vamos a utilizar en este caso como métrica el criterio de la entropía. Ahora vamos a definir el algoritmo y lo configuramos para crear el modelo y entrenarlo. En este caso, el único parámetro que vamos a configurar es el referente criterio, que se refiere a la medida de selección. Por defecto, este parámetro viene configurado en el índice Gini, pero para nuestro ejercicio lo vamos a cambiar por entropía. Para entender mejor esto, te recomiendo que busques un poco más de información acerca de la librería Scheme. Bueno, ahora vamos a definir y vamos a entrenar el algoritmo utilizando la función fit junto con los datos de entrenamiento separados previamente. Aquí vamos a entrenar el modelo, como se puede observar. Ya lo hemos entrenado con cada una de sus variables y vamos a realizar la predicción. Aquí vamos a utilizar el modelo entrenado previamente y también los datos de prueba. Al momento de verificar qué tan preciso es el modelo desarrollado, vamos a utilizar el módulo de métricas que proporciona la librería sklearn. Vamos a revisar la matriz de confusión. Para esto importamos de metrics de sklearn el método confusión matrix y lo implementamos junto con los datos predichos y datos reales, como se puede observar aquí. Aquí estamos utilizando los de predicción y los datos reales. Y nos genera una matriz de confusión. En este caso lo tenemos un poco de forma, por hacer un poco más gráfica. Tenemos los siguientes datos. Y podemos observar que fueron muy pocos los datos que no fueron predichos correctamente. Recuerda que los datos ubicados en la diagonal principal, que son estos, son los datos predichos correctamente. Mientras que en la diagonal secundaria son los errores. Por lo que si sumamos estos elementos obtuvimos 107 datos correctos y tan solo 7 datos incorrectos. Perdón, en este caso tenemos 6 datos incorrectos y tenemos 108 datos correctos. Aquí tengo un error de edición. ...108 datos correctos y tenemos 6 datos incorrectos. Ya. Aquí vamos a calcular la precisión del modelo. Por eso he importado lo que es Precision Score y aplicado justamente a los mismos datos, a los valores de predicción y a los datos reales. Y hemos verificado que la precisión del modelo es del 0,955, que este es un valor realmente aceptable. Y como conclusión, que con esto podemos concluir que el algoritmo también podemos obtener muy buenos resultados con este conjunto de datos. También se puede mejorar y si es posible se puede obtener algo un poco más preciso. Por ello se pueden modificar también los datos en la configuración del algoritmo. Por ejemplo, cambiamos la medida de selección. Como nosotros hemos considerado en este caso la entropía, puede ser seleccionado con lo mismo de valor aleatorio, que es la métrica de Gini. Entonces, ya depende de ti. ¿Qué valor, qué métrica que puedes utilizar al algoritmo? Y hemos colocado en este caso, para encontrarlo un poco más rápido al dataset, su link. Y esto sería todo, compañeros. Espero que tengan algunas dudas o preguntas. Igual se las pueda contestar. Y así mismo se dejará estos archivos para que ustedes puedan visualizarlos. Y pueden hacer también las pruebas respectivas. Sin más que decir, muchas gracias por la atención y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao.